abogada, jurista, política, sufragista. Elena Caffarena fue todo eso. Pero si buscamos definirla en pocas líneas, esta introducción busca eso, podemos decir simplemente que fue una feminista inagotable. Muy atenta al reclamo de las sufragistas inglesas, fundó, junto a otras compañeras, el movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile en 1935. La organización, pionera en la región, buscaba la emancipación económica, biológica y política de las mujeres. Pensá un poco en la época, mediado de los años 30, Chile, Sudamérica. Las leyes consideraban a las mujeres chilenas como menores de edad y atadas a la voluntad del padre o del marido. Una de sus grandes luchas fue por el acceso al voto. Luego de un triunfo limitado en las elecciones municipales, finalmente, en 1949, se obtuvo el derecho a voto para las mujeres a todas las elecciones. Pero a ella, justo a ella, le negaron sus derechos cívicos en virtud de una ley que proscribió al Partido Comunista, donde ni siquiera militaba. A raíz de esta prohibición, Caffarena le escribe esta carta a los funcionarios del Conservador de Bienes Raíces. Una carta que aún hoy, a más de 76 años de ser escrita, sigue siendo un alegato brillante sobre la democracia, el lugar de la mujer, el autoritarismo y la libertad. Lee la actriz Michelle Mella. Señor Conservador de Bienes Raíces. Como consta de la publicación aparecida en el Diario Oficial del día 12 del mes en curso, ha sido cancelada mi inscripción electoral, resolución que, de ser mantenida por este honorable tribunal, me dejaría en situación de subindividuo o de apatriada. Por dolorosa coincidencia para mí, la resolución que me priva de mis derechos ciudadanos ocurre a 3 días de la promulgación de la ley del voto femenino, a cuya obtención dediqué esfuerzos y sacrificios durante casi 20 años. He luchado por el voto para la mujer, no porque sea una feminista ultranza, ni porque crea que las mujeres son mejores que los hombres o que el voto femenino sea en sí panacea para solucionar los problemas nacionales, sino simplemente por convicción democrática. Creo en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pienso que los habitantes de un país, cualquiera sea su color, o su raza, o su cultura, o su sexo, su credo político o religioso, tienen derecho a influir en los destinos de su patria. Para una persona que ha tenido una larga actuación cívica, sin obtener jamás un beneficio personal, ni monetario ni honorífico, para quien se ha preocupado, con sacrificio de sus propios intereses, de la solución de los problemas nacionales, para quien se ha esforzado dentro de sus posibilidades de perfeccionar el régimen democrático, ampliándolo en sus bases electorales y aspirando a extenderlo de lo político a lo económico y social, no cabe duda que la aplicación de la pena de privación de los derechos ciudadanos constituye más un baldón o un estigma, el fracaso de sus ideales y de su vida toda. No obstante, por esta misma convicción democrática, no podría encarar este problema solo como una cuestión personal. En el fondo, una cancelación electoral más o menos no tiene importancia. Y estoy cierta que este honorable tribunal no ha dejado de considerar el problema en su aspecto político general, y que en la resolución de los distintos casos se partirá de un concepto general que el tribunal previamente se ha formado del estudio de la ley de su texto y en sus relaciones con la constitución política, con los principios jurídicos fundamentales, con las normas compatibles con el grado de civilización que ha alcanzado la humanidad y sus consecuencias en la vida normal del país. Peligroso es privar a la clase asalariada de sus instrumentos legales, sindicato, huelga, para obtener el mejoramiento de la situación económica o de trabajo. Y peligrosísimo también es desprestigiar y distribuir los principios bases de la democracia en lo político.
Difícil me parece encontrar una persona que haya meditado con sinceridad y buena fe sobre los problemas sociales que crea que el actual régimen asegura el bienestar de la mayoría. Este régimen, que constituyó un notable avance frente al sistema feudal al cual reemplazó, y que en su juventud entonó el glorioso libertad, igualdad y fraternidad, ha entrado en un periodo de decadencia y decrepitud. Millones de niños hay que mueren de desnutrición y de abandono. Millones de hombres y mujeres viven en las tinieblas del analfabetismo. Muchos no tienen trabajo, otros tantos no pueden conservar su salud por falta de recursos. Periódicamente se desencadenan guerras por el choque de los intereses imperialistas y crisis económicas. Se observa relajación moral en todas las capas sociales y hay problemas morales y materiales, como por ejemplo el de la prostitución, el del alcoholismo, el de la inflación, que no tiene ni puede tener solución dentro de este régimen. Pero mucha de esa gente de buena voluntad que no puede estar conforme con el régimen actual, piensa también que conviene soportarlo a cambio de la libertad política. Pero si se hace tabla rasa de ella, si con el pretexto de defender la democracia se la viola y se la mancilla, muchos tendrán que pensar entre no tener libertades políticas para mantener un régimen decadente e injusto y no tenerla para dar un paso adelante, para ensayar algo mejor. La elección no es difícil. No pertenezco, ni he pertenecido nunca al Partido Comunista. Y a pesar de las sanciones de la Ley 8.987, declaro enfáticamente que las reflexiones contenidas en el párrafo anterior me las he hecho muchas veces, y que si no me pesaran los años y no estuviera con mi salud seriamente quebrantada, ya habría tomado una decisión. La Constitución Política del Estado asegura la libertad de conciencia y concede al individuo el derecho de no ser interrogado sobre sus ideas políticas, religiosas o sociales, y menos aún sobre sus procesos mentales. Si he dejado aquí estampada mi reacción frente al atropello sistemático de los principios democráticos, principios que desde hace siglos creíamos incorporados al acervo de la humanidad, es con el propósito de hacer que el tribunal pese su responsabilidad frente a las consecuencias que en la actitud de millares de individuos tiene que producir esta ola de persecuciones. Si es importante que la gente no pierda su fe en la democracia política, más importante aún es que no pierdan la confianza en los tribunales, porque cuando el pueblo se convence de que no puede esperar justicia y protección en el mecanismo legal, busca otros medios, casi siempre crueles y dolorosos. De conformidad con la Ley 8.987, deben fallar esta reclamación en conciencia. Como dijo la excelentísima Corte Suprema, en un fallo que reproducen casi todos los tratadistas, Revista de Derecho, tomo 30, segunda parte, sección primera, página 501. En manera alguna la ley ha querido, con entregar la apreciación de la prueba en conciencia, dejarlas al azar, al capricho y a la arbitrariedad. Y yo me pregunto, ¿qué antecedentes existen en autos para que el tribunal se forme este juicio? Estos antecedentes no existen, y lo que es peor, es imposible de obtenerlos. Hay un hermetismo absoluto y total sobre los antecedentes que se han tenido en vista para cancelar las inscripciones. Cabe preguntarse, ¿estamos en Chile en el año 1949 o estamos en Venecia en los tiempos del Dux? ¿O nos encontramos frente a un proceso de la Inquisición en los tiempos de Felipe II? Consta del documento, copia autorizada de otros que he hecho protocolizar, que he tenido los mayores esfuerzos para conocer cuál es la presunción legal que específicamente me afectaría a los antecedentes de hecho que han determinado la cancelación de mi inscripción. Solicité en primer lugar del Ministerio del Interior que indicara los cargos que se obraban en su poder. Mi solicitud fue devuelta con la siguiente providencia. Vuelva a la interesada haciéndole presente que en conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley de Defensa de Democracia, corresponde al director del registro electoral cancelar las inscripciones en el registro electoral y en consecuencia ante él debe recurrirse para obtener las certificaciones que se piden. Firma don Héctor Gress, subsecretario. Con la sinceridad que he querido volcar en este documento,
que no es el de un abogado que trata de ganar el caso a toda costa, sino de una mujer dolida y herida al ver cómo se están desprestigiando los principios democráticos y llevando al país a situaciones de violencia. Declaro que muchas veces me he hecho el examen de conciencia y he reconocido que merezco un castigo por haber contribuido a la elección del señor Gabriel González Videla. Pero, como tengo la atenuante de que no me era dable interpelar intenciones, ni podía suponer que el programa que le había visto y oído jurar no sería cumplido, estimo que la pena anexa a la del crimen que se me ha impuesto es exagerada. En todo caso, de los autos no resulta cargo alguno en mi contra. Yo no podría al honorable tribunal la injuria de suponer que para él constituye mérito bastante el que figure en una lista del Ministerio del Interior, porque el honorable tribunal no es, ni puede ser, un simple buzón de denuncias. Este tribunal no tendría razón de ser si se limitara a aceptar lo que el ministerio o una oficina administrativa le indica, sin especificarse los hechos en que se funda el juicio de ese ministerio u oficina. Si tal hubiera sido el espíritu del legislador, habría entregado la facultad de cancelar al mismo ministerio, sin recurrir al tribunal que no tendría más objeto que dar una apariencia de justicia. Ignoro si el tribunal tendrá los medios para exigir los antecedentes de hecho que ha determinado mi inclusión en la lista del ministerio, si es que es cierto lo que afirma el señor Sañarto. Pero en todo caso, resultaría verdaderamente inocuo que la parte interesada no pudiese defenderse para tacharlos si son falsos, o para interpelarlos debidamente si han sido tergiversados. Termino afirmando categóricamente que no pertenezco, ni he pertenecido nunca al Partido Comunista, y que no me afecta ninguna de las presunciones previstas en el artículo 3º transitorio de la Ley número 8.987, y ni siquiera ninguna de las que además ha inventado el conservador del registro electoral en la resolución que encabeza la nómina de los cancelados. Por tanto, dígnese el señor conservador de bienes raíces tener por interpuesta la presente reclamación ante el honorable tribunal calificador, a fin de que de este tribunal la acoja y ordene restablecer mi inscripción, que se encuentra en la sección 5ª de la 7ª Comuna Maestranza, número 130. Elena Cafarena. Epistolar, Antología de lo íntimo, 7ª temporada. Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Música original e intérprete José Ferrufino. Diseño Nicolás Borojovich. Locución Emiliana Merino. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.